Bueno, Carlos, inicias. Yo quiero, Jairo y doctora Ana Carolina, valorar y celebrar este tipo de iniciativas como campañas y estrategias que además es un deber ser del Estado y del gobierno local, el regional y el nacional. Pero yo quiero entender que estas estrategias no deben utilizarse o emprenderse única y exclusivamente en épocas de adultez. Yo pienso que aquí hay un eje primario, una génesis, y es una ruptura y un resquebrajamiento del núcleo familiar, y que desde allí, desde las edades tempranas, hay que empezar a fortalecer, digamos, los conceptos de respeto hacia la mujer y hacia el otro, el individuo, hombre o mujer, o lo que sea. Porque tenemos que ser incluyentes, y las comunidades LGTBI también son absolutamente importantes. Cualquier tipo de tendencia sexual que haya. Luego, lo que yo creería es que, si bien hay que emprender este tipo de estrategias, ¿por qué no se están atacando desde el buen sentido, en el buen sentido de la palabra, las edades tempranas? Allí es clave y fundamental, porque es que cuando crecemos en unos mundos sórdidos, cuando crecemos en mundos difíciles, en donde las cosas que vemos, percibimos, respiramos a diario son complejas, esa información es la única que tenemos. Y los pelados crecen viendo la agresión del padre o del hermano a la novia, al adulto, a la esposa, o viceversa. Y creemos que eso es lo natural, que eso es lo normal. Sin duda, Carlos, eso que mencionas es totalmente cierto. Y lo que hemos estado tratando de hacer desde la alcaldía es con la Secretaría de Educación, porque entendemos que muchas de estos niños y de estas niñas están, digamos, en las instituciones educativas. Ahí hemos estado haciendo un ejercicio, primero para cumplir una tarea que nos encomendó el gobierno nacional, que es la inclusión de la perspectiva de género en las instituciones educativas, que ustedes recuerdan que fue muy satanizada por algunos sectores de las iglesias cristianas. Pero ¿qué es la incorporación de la perspectiva de género? Es el reconocimiento de la diferencia dentro de un contexto, pero que esa diferencia no debe de ser irrespetada, que era lo que mencionabas ahora. Entonces, la incorporación de esa perspectiva es decirle a los docentes, a los alumnos, digamos, a todo el contexto educativo, que independientemente de la orientación sexual o de género de un niño o de una niña, tiene que tener las mismas oportunidades en la institución educativa y debe ser respetado y respetada. Entonces, ese llamado inicial, que es desde ahí donde estamos en el proceso de formación que mencionábamos, ¿dónde están esos niños y esas niñas que después en edad adulta terminan siendo agresores y algunas víctimas? Pues están ahí. Entonces, es con ellos con quienes estamos haciendo ese trabajo. Eso es una tarea en la que la doctora Luz Helena Escárate, secretaria de Educación, se ha comprometido mucho, porque ella es muy sensible a este tema de género. Pero además de eso, con una instancia que hay en la Secretaría de Educación que se llama CONCE, que es el Consejo de Convivencia Estudiantil. Este año se reforzó ese equipo con un equipo psicosocial que permite hacer un abordaje también del tema dentro de las instituciones educativas, porque esto se traduce en un tema de convivencia. Fíjese usted que las posibilidades de desertar de un hombre, de una mujer que esté en condiciones de diversidad es mucho más alta en una institución educativa. Entonces se tiene que trabajar también como un tema de convivencia dentro de la institución, darle las herramientas a los docentes para que puedan trabajar la situación en el aula de clases, y esto se hace mucho desde el CONCE. Ellas sacaron unas cartillas hace unas 3 semanas donde se da una formación, además se hizo un proceso de formación también con los docentes. Hay algunos alumnos que también hacen parte. Entonces se está tratando de hacer un trabajo. Nos falta mucho, lo reconocemos, nos falta muchísimo como ciudad. Esta administración, por una decisión de nuestro alcalde Mauricio Armitas, pues se ha decidido a trabajar este tema de género con toda la responsabilidad que implica y con todo el sentido social que implica, pero nos falta bastante, nos falta avanzar, porque estamos dando pasos,
en este momento, pero había muchas cosas que construir. Entonces estamos en ese proceso. Bien, doctora, ¿qué cifras tiene, perdón, Jairo, qué cifras tiene de mujeres agredidas? Hablemos por lo menos en la administración de Maurice Armitage, aquí en la ciudad de Cali. Pues les voy a contar un poquito. Recuerden que el tema de las cifras, del número de mujeres asesinadas, de la tipificación como feminicidio y del número de denuncias la tiene la Fiscalía. Porque es la Fiscalía, pues, el ente que se encarga de ese tema en el país. Sí, pero ustedes tienen, doctora, se articulan entre semana y se entregan y se comparten cifras. Pero yo no creería que la administración no vaya... Nosotros, las cifras generalmente, eso hace parte de un proceso de investigación. Por ejemplo, el caso de la mujer que fue asesinada hoy. Ese caso, para determinarlo como feminicidio, perdón, inicialmente la Fiscalía lo que tiene que hacer es un proceso de investigación. Hoy podríamos hablar de un presunto feminicidio, pero no podríamos decir que es un feminicidio hasta que no se haga. Esa investigación tiene, por supuesto, un proceso. Nosotros acompañamos como instancia institucional lo que hace la Fiscalía, pero ellos son un ente independiente y muchísimas veces por la misma custodia de la información, esa información no la tenemos nosotros, sino puede ser hasta cierre de fin de año, donde revisamos las cifras para revisar cómo están las comunas y los territorios en términos de violencia. Pero de lo que sí podemos hablar es, nosotras desde la Subsecretaría de Equidad de Género en la Casa Matria, Casa de las Mujeres, hacemos procesos de atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género. Yo le puedo contar que este año hemos atendido 608 mujeres en la casa en diferentes procesos de atención de violencia. Nosotros ahí en la casa tenemos un equipo psicosocial, una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, que le hace el acompañamiento a la mujer para hacer la denuncia a la ruta de atención. Recordemos que en Cali tenemos una ruta de atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género. ¿Qué análisis georreferencial tienen de las agresiones a las mujeres? En el proceso de atención que hacemos nosotras, sí hay una marcada, por hablarlo de alguna forma, hay una marcada diferencia entre las violencias como se presentan en el centro oriente y en el centro de la ciudad. Son diferentes tipos de violencia. Generalmente lo que vemos, por ejemplo, en la zona no oriente de la ciudad, es decir, en el norte o en el centro de la ciudad, vemos violencia física y psicológica y una violencia económica muchas veces muy marcada. En el sector oriente de la ciudad hay una violencia física más cruda, ¿sí? Y una violencia sexual más cruda. Entonces son diferentes tipos de violencia, pero tenemos en toda la ciudad problemas de violencia hacia la mujer. Bueno, este es el tema, lo estamos desarrollando coloquialmente, pero también poniendo unos puntos sobre las IES sobre esta situación. Ya regresamos aquí a Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y a Alianza Internacional de Radio.